Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este nuevo episodio y en este comienzo de año donde muchos van estableciendo planes, el pastor Marco Zapata va a compartirnos acerca de la llegada de los Reyes Magos, o mejor dicho, como la Biblia los denomina, los sabios de Oriente, y de qué manera Dios va guiando sus pasos a medida que ellos avanzan en su viaje hacia Belén. Y así como Dios se va revelando a ellos progresivamente, las Escrituras dicen que Dios también está atento a nuestros planes y endereza los pasos. Así que te animo a estar atento a lo que el Señor va a hablar a tu vida hoy. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Yo quiero hablaros de algo que ocurrió también un día como hoy, teóricamente, que se celebra el Día de los Reyes. Yo no sé para vosotros si los Reyes los celebrabais o no de niños. En mi casa, para mí, el día más importante de las Navidades siempre ha sido el Día de los Reyes. ¿Por qué? Porque es la noche mágica, ¿no? La noche en la que de repente pues, los niños se acuestan y cuando se levantan, ¡oh! Milagro, hay regalos, ¿verdad? Los tres Reyes Magos, que popularmente se dicen Melchor, Gaspar y Baltasar, que ni eran tres, ni eran magos, ni se llamaban así. Pero bueno, de eso vamos a decir. Pero la historia viene de un texto en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que yo quiero que nos acerquemos a él y lo podamos leer. Mateo capítulo 2, vamos a leer el texto del 1 al 12. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando dice aquí magos, no se está refiriendo al concepto de mago que hay hoy en día, que es el que practica la magia, sino que mago era una palabra hebrea que era magoi, que significaba un sabio. Eran normalmente las personas que se dedicaban a aconsejar a los reyes, asesores de los reyes. Eran los magoi que consultaban los astros, eran astrónomos que decían por dónde iban a ir las cosas, adivinos en el sentido de profetas. Entonces estos hombres dicen que llegan a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es una historia muy conocida. Es más, hoy mismo se va a hacer la cabalgata por la ciudad, saliendo los Reyes Magos y haciendo un teatrillo, una pantomima de esta historia de Navidad que no se parece en nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos puede enseñar este texto que nos dé dirección cara a este año 2025 que comenzamos? Yo quiero que primeramente veamos los tres actores que hay en esta escena aquí dibujada. Hay tres personajes que son los magos, Herodes y también los sabios que se les consulta, los escribas y sacerdotes a los cuales Herodes les consulta. Los tres personajes tienen un trayecto en esta historia
un trayecto en el cual Dios interviene y Dios les habla a esos tres personajes de una manera u otra, de forma diferente, y vamos a ver lo que saben cada uno de ellos acerca de Jesús. ¿Qué saben de Jesús estos tres personajes? Los magos, pues saben simplemente que ha nacido el rey de los judíos, pero no saben dónde. ¿Cómo es posible que los magos supieran eso de que el rey de los judíos naciese? Acordaos de que ellos vienen, dice, de Oriente. Si lees a los estudiosos de estos textos, posiblemente ellos venían de la zona de Persia, de la zona de Irán, otros dicen que de Arabia, pero aunque todo lo que se indica, sobre todo por el uso del griego, habla de que estos hombres venían de la zona de Oriente, donde precisamente allá en Babilonia había estado preso Daniel. Daniel, el profeta Daniel, dejó escrito muchos libros proféticos acerca de la venida del Mesías. Daniel era un hombre reconocido en toda esa zona, al punto que los sabios de aquellos lugares, sin duda, consultaban los libros proféticos que Daniel había escrito. Es decir, que estos hombres, conocedores, sabios, eran incluso posiblemente asesores de los reyes, hombres de astronomía que conocían la ciencia, de repente se dan cuenta que hay un fenómeno astrológico, astronómico, mejor dicho, que es la aparición de una estrella, y dicen, esto es lo que se refería. Tal vez fue así la cosa, Daniel. Y empezaron el camino. Hubo un proyecto que se hizo no hace tanto tiempo, se hizo una caravana de camellos, haciendo el mismo recorrido que ellos hicieron, unos más o menos 2.000 kilómetros, y yendo en camellos y andando. En la actualidad, el recorrido se hizo más o menos en 86 días, más o menos, ponle 90 días para redondear. Es decir, que el viaje fue largo, el viaje requería una caravana, el viaje requería un esfuerzo. Es decir, ellos no sabían mucho. ¿Qué es lo que sabían? No sabían mucho, pero con lo poco que sabían, se pusieron en camino. Por otra parte está Herodes. Herodes es un personaje maléfico en todos los sentidos. Herodes tampoco sabía mucho, sabía incluso menos que los magos, pero Herodes sabía algo, sabía a quién preguntar. Entonces lo que Herodes hace es que le pregunta a los escribas, a las personas entendidas de la Biblia en aquel momento, para que le digan qué es esto que está pasando. Porque cuando Herodes oye que los magos llegan a Jerusalén, se turba. Dice, uy, ¿qué es esto de que viene un rey que me va a quitar el puesto? Uno diría, qué miedo puede tener de un niño que va a nacer. Bueno, Herodes, como ya os he explicado alguna vez, no era precisamente un personaje que fuese una dulzura de personaje. Se le recuerda básicamente por dos cosas. Herodes fue el gran constructor, el gran arquitecto de multitud de obras que hubo en Israel. El principal, el templo de Herodes, un templo gigantesco donde hoy solo se conserva el muro de las lamentaciones, no quedó piedra sobre piedra. Pero la otra cosa por la cual se le recuerda a Herodes es porque era un hombre cruel, un hombre, muchas crónicas decía Fabio Josefo y otros historiadores, Plinio también, que el hombre estaba loco, tenía una manía persecutoria, tenía un síndrome de donde todo el mundo le quería coger el trono. ¿Por qué? Porque él fue el primer rey y el único rey, ni antes ni después, que no era judío. Él era edomita, es decir, era de otra nación, solo que Roma lo puso allí de rey porque era una forma de controlar a los hebreos, era un títere de Roma. Y él, como no tenía sangre judía, para congraciarse con los judíos, se casó con una mujer, su segunda esposa, Mariana. Mariana era de sangre judía, de la familia de los asmoneos, es decir, una familia mucho abolengo, por decir una manera. Y entonces Mariana tenía esa sangre, además, que le daba derecho a gobernar en el trono. Con Mariana tuvo 2 hijos. Pero fijaros qué loco se puso, que empezó a pensar que el hermano de Mariana, el tío de sus hijos, estaba confabulando contra él y lo mató. Después pensó que era su mujer la que estaba confabulando contra él. La mató también. Aunque dicen las crónicas que estaba enamoradísimo de Mariana.
Sí, enamorado sí, pero le podía quitar el trono. Pero como ahí no acababa la cosa, pues también sacrificó y mató a sus 2 hijos, los suyos. ¿Por qué? Porque sus hijos tenían sangre real, judía, y él no. Entonces se dio cuenta que sus propios hijos eran candidatos a quitarle el trono. Un hombre que mata a sus propios hijos, ¿qué le importa si tiene que sacrificar unos cuantos bebés en una aldea llamada Belén? ¿Creéis que le importa algo? No. No le importa nada. Finalmente, apenas antes de morir, sacrificó incluso a su hijo mayor, que era de su primera mujer. También lo mató porque pensó que le quería quitar el trono y le quedaban apenas nada, unos meses. El nombre de Herodes es el papá, que después vino los demás Herodes. Fue un hombre cruel en todos los sentidos. Es más, como sabía que lo odiaban tanto, él manda que matasen, el día que él muriese, fuesen sacrificados, asesinados 100 hombres justos, buenos, de toda Jerusalén, para que nadie se alegrase del día de su entierro, sino que todo Jerusalén estuviese llorando. Gracias a Dios, no hicieron caso de esa orden. Este era Herodes. Y cuando llegan los magos, que ni eran magos en el sentido de hoy, ni eran 3, no se sabe, son costumbres que aparecieron después a partir del siglo VI, sus nombres. Cuando llegan, él se turba y todo Jerusalén con él, porque no es que llegó simplemente 3 reyes magos con sus camellitos, como está en el Belén que tenemos fuera, que por cierto, hay que visitarlo y verlo, porque para eso el pastor se esforzó en hacerlo, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso es una broma. Pero no es esto. Llega una caravana, tal vez de muchísima gente, llega a Jerusalén y eso genera una turbación, porque saben que cuando aparece un competidor al rey, eso significaba que alguien iba a morir. Y dice, ¿y ahora qué pasará? Entonces, Herodes, con lo que sabe, lo poco que sabe, simplemente pues es preguntar a los que sí saben. Después están los principales sacerdotes, escribas. ¿Qué es lo que sabían ellos? Los principales sacerdotes y escribas eran los que más sabían. Sabían dónde había que buscar la solución. ¿En dónde? La Biblia. Sabían en qué libro estaba escrito. Sabían dónde había de nacer, que era Belén. Sabían que había un Mesías y que iban a nacer y cuál era su misión. Lo sabían todo. Ahí están las personas que lo saben todo. Ahora bien, estos 3 personajes, los magos, Herodes y los principales sacerdotes, los conocedores de la palabra, ¿qué hicieron con lo que sabían? Que es lo que quiero poner el énfasis en esta mañana. ¿Qué hicieron con lo que sabían? Pues bueno, pues lo dijimos, Herodes se turbó y ya sabemos por qué. Tuvo una reacción diciendo, otro que me quiere quitar el trono, de inseguridad. Tuvo una reacción de miedo en el sentido de que no voy a permitir, si mato a mi hijo, voy a matar a quien haga falta. Un hombre terrible. Como ya hemos dicho en algunas veces, se decía en Roma, el propio emperador Augusto decía, jugando con una palabra griega, que decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo. Tenía más garantías de vivir un cerdo que el hijo. Porque la palabra hijo y cerdo en griego se parecen mucho. Entonces había un juego de palabras, era un chiste que se hacía en Roma acerca de lo que significaba ser hijo de Herodes, ¿verdad? Era terrible. Entonces Herodes se turba, Herodes entra en ese miedo y decide matar al niño. Decide matarlo, como así hace, manda emisarios posteriormente para sacrificar todos los niños de una pequeña aldea en Belén. No sabemos cuántos son, muchos no serían porque la aldea era pequeñita. ¿Qué hacen los principales sacerdotes con lo que saben? Con lo que sabe Herodes, decide eliminar a la competencia. Con lo que saben los principales, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Nada. Absolutamente nada. Es la total y absoluta indiferencia. Saben, pero lo que saben de la Biblia, lo que saben de Jesús, lo que saben de las profecías de Miqueas, lo que saben no les mueve a hacer nada.
Después están los magos. Los magos, que eran los que menos sabían, pero ¿qué van haciendo ellos con lo que saben? Lo que van haciendo es que se van informando. Primero, lo primero que hacen cuando salen, para cuando ven la estrella, es planifican un viaje. Un viaje que va a durar 90 días, de 2000 kilómetros de duración, no se hace de hoy para mañana. Bueno, nos vamos mañana. No, no se hace así. Incluso los que hacen el Camino de Santiago, 5 días desde Sarria o algo así, y bien lo saben los hermanos que trabajan en eso, se planifica aunque sea 5 días. ¿Sí o no? Claro que sí. Imaginaos el plan que tuvieron que desarrollar para caminar 90 días con sus camellos, con todas las cosas que tendrían. Es decir, van caminando y van teniendo luz en función del camino. Ven la estrella que les dirige hasta Jerusalén y finalmente en Jerusalén después vuelven a ver la estrella que les dirige hacia Belén o encima de la casa. Es decir, es un evento espiritual. Es decir, los magos lo que hacen es que se movilizan y van caminando. Es decir, y vemos cómo Dios se va revelando a ellos en función de que van caminando. De los 3 personajes, los magos, Herodes y los principales sacerdotes, anecdóticamente, tal vez no anecdóticamente, es una palabra que uso pero no es exactamente así, fíjate lo que pasa. A quien Dios se revela o quien encuentra a Jesús, la verdad de Jesús no es para los que saben, es para los que caminan, es para los que buscan, es para los que se ponen en acción. Dios, en esta historia, le habla a los 3 personajes a través del código, de los códigos que ellos pueden entender. Le habla a los 3 personajes a través del lenguaje que ellos pueden entender. ¿Cómo le habla a los sabios conocedores de la Biblia? A través de la Biblia. Y les habla, dice, van a hacer aquí está escrito. La voz de Dios viene a ellos a través de la Biblia, pero no hacen nada. ¿Cómo le habla a un dignatario que es un rey? No va a leer la Biblia. Quiere que se le hable a través de consejeros. Entonces Dios usa a personas para que le hablen a Herodes acerca de qué van a hacer el Mesías y dónde van a hacer. ¿Cómo le habla a unos científicos de aquella época, unos sabios, a través de una manifestación de un astro, de una estrella? Es decir, Dios está empeñado en hablarnos a cada uno conforme al lenguaje que nosotros entendemos. No siempre va a usar o la palabra escrita, puede usar una persona o puede usar unas circunstancias. Dios estaba empeñado en eso. Pero Jesús es encontrado por aquellos que buscan, no por aquellos que están sentados pensando que yo ya sé mucho de la Biblia, yo ya conozco mucho de la Biblia, pero no hago nada. Mirad lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé los planes que tengo, son planes para lo bueno y no para lo malo, para daros un futuro y una esperanza. Es decir, lo que está diciendo Dios es que Dios tiene planes y Dios está pensando en planes y los planes que Dios piensa son mejores que tus planes. El plan que Dios tiene para tu vida en este 2025 es muchísimo mejor que el plan que tú estás pensando para tu vida, si es que estás pensando en algún plan. Dice, planes de bien, no de mal. Planes para lo bueno, no para lo malo. Para darte un futuro y una esperanza. Es decir, Dios está empeñado en hacer un plan para tu futuro y para tu esperanza. Dice Proverbios 16, capítulo 16, verso 9. Dice Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. En la
traducción Dios habla al hombre, dice, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. De nuevo, la traducción, nueva traducción viviente, dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Es decir, aquí hay dos cosas. Por una parte, el hombre, ¿qué hace el hombre? El hombre dice que tiene que planear, tiene que pensar, tiene que diseñar. Soñar no es lo mismo que planear. Planear es cómo llevar a cabo el sueño que tienes. Quiero alcanzar un sueño en este año, quiero alcanzar un sueño como familia, quiero alcanzar un sueño como persona, un negocio, algo, lo que sea. Queremos alcanzar sueños como iglesia, que Ana nos inspiraba al principio. Pero eso es un sueño. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a usar? ¿Cómo voy a planificar? Eso es planear. Y dice la Biblia que el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. El hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Distintas versiones. El hombre piensa su camino y el Señor endereza sus pasos. Es decir, al hombre le toca planear. ¿Y qué le toca a Dios? Marcar su rumbo. Dice, dirigir sus pasos. Es decir, Dios está pendiente de los planes que tú haces. Dios está atento a tus planes, no a tus sueños, sino que a tus planes. Entonces dice que Él, como está atento a eso, es capaz de ir corrigiendo el rumbo, es capaz de ir corrigiendo de alguna manera para que las cosas alcancen el sueño, la visión, el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios, dice la palabra de Dios, como vimos acá, tiene planes para lo bueno, no para lo malo. Para darte un futuro bueno y una esperanza, un futuro lleno de esperanza. Entonces, bajo esa premisa, bajo este paraguas, tú puedes hacer los planes que quieras. Tienes sueños, gloria a Dios, tienes que alcanzarlos en este 2025. Planifica, haz planes, no solo sueños, sino estrategias, planes. ¿Cómo voy a hacer para alcanzar? Porque si tú quieres soñar con, vamos a poner algo natural, tener una casa. Si quieres tener una casa, tienes que planificar algo. Tienes que planificar si quisieras construirla, cómo vas a comprar el terreno, cómo vas a planificar, cómo vas a comprar las cosas. Tendrás que tener un plano, un arquitecto. Ya no se pueden construir casas sin alguien que planifique y que tenga un plan. Ahora, los planes solo los ves tú. Si alguien llega a tu casa y dice, qué bonita es esta casa, no dice, qué bonitos los planos. No dice, qué bonitos los fundamentos, los cimientos. Oh, y las tuberías. Uf. El inodoro por debajo, que no da olor. Esto sí que me gusta. Sin embargo, tú lo planificaste todo. Tú tienes que hacer planes para tu vida personal en este año. Pero tienes que hacer planes para tu célula. Planes para ganar a alguien para Cristo. Tenemos uno más para Cristo, ¿verdad? Hay que planificarlo. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a discipular? ¿Cómo voy a multiplicar enviándolo? Planes para tu punto de misión. Tenemos planes para plantar iglesias donde no hay. ¿Sabes que hay un montón de pueblos en Galicia donde no hay ni una sola célula? Ya no iglesia, ni una célula. Tienes que hacer planes para 6 meses, para 3 o para 1 año, con estrategias. Porque después, si tú tienes planes, dice la palabra de Dios, que el hombre, ¿verdad?, planifica, pero Dios dirige sus pasos. Es decir, y fíjate que dice la otra versión, el hombre piensa en su camino. Es decir, trazar un plan es pensar el camino. Trazar un plan es pensar en una ruta para alcanzar la meta que yo quiero. Y hay metas naturales, por supuesto, que debieras de tener. Metas naturales y cosas que te van a ayudar, estrategias para alcanzar. Tienes que tener tu tiempo con Dios. Mira, la cosa que más te va a cambiar la vida es que tengas tu tiempo con Dios. Que leas la palabra de Dios
y que ores, que hables con Dios. Eso te va a transformar. Te va a transformar. Que te congregues con tus hermanos, que vivas la misión de Dios, que sirvas a Dios. Pero dice que el hombre, pon la versión en Proverbios 16:9 de Reina Valera, por favor. El hombre piensa, mas Dios endereza sus, no dice endereza sus pies, sus pasos. Y aunque tengas los pies torcidos, si tú te pones a caminar, si tú te pones a andar, fíjate lo que dice Isaías 35:8. Aunque seas torpe, Isaías 35:8, si lo ponéis, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque él mismo estará con ellos. Es decir, caminar los planes no depende de que tengas los pies torcidos, de que seas cojo, de que seas torpe o que seas sabio. Depende de que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú planificas el camino y dice que Dios endereza tus pasos. Es decir, has comenzado a andar, has comenzado a hacer algo. Va enderezando, tú quieres un camino y como tienes un propósito, tienes un futuro para este año, Dios va corrigiéndote porque tú delante de Dios dices, Señor, este es el sueño que tengo y esta es la estrategia que tengo, ¿verdad? Dios endereza los pasos. Ahora, si tú no das ni un paso, si tú no entras en acción, entonces ¿de qué sirven los planes? Simplemente se quedan como grandes propósitos. Este año voy a tener grandes propósitos, pero ni un solo paso. Y si no hay pasos, no hay forma de caminar y de andar y de alcanzar el propósito que Dios nos ha dado. Si no te pones en marcha. ¿A qué sentido común? Pero es increíble que este sentido común, muchas personas, al menos en el ámbito espiritual, no lo ponen en práctica. Hay personas que han detenido los planes, sus planes, por el simple hecho de que nunca han dado un paso. Comienza a caminar hacia aquello que sabes que tienes que hacer. No te preocupes si el camino es perfecto, no te preocupes si tienes los pies doloridos, si eres torpe, no te preocupes por eso. Porque Dios te va a ir encaminando, Dios te va a ir corrigiendo, Dios va a ir dirigiendo tus pasos. No, es que yo no empiezo a hacer esto porque estoy buscando la voluntad perfecta de Dios. Anda, ¿estamos bien? Un tío imperfecto quiere buscar la voluntad perfecta. No es posible. Procura simplemente buscar la voluntad de Dios. Lo perfecto va a venir en el camino, porque Dios te va a ir corrigiendo en el camino, va dirigiendo tus pasos, ¿verdad? Y por eso no puedes caminar y empezar situaciones nuevas en tu vida sin asumir riesgos. Te vas a quedar estancado, sin tomar decisiones. Te quedas estancado buscando lo perfecto, no lo perfecto. Cuando Dios me lo reconfirme 17 veces, entonces lo haré, no sé qué. No. Y esto se aplica a lo personal y a lo espiritual. ¿Quieres dejar una situación de vicio? ¿Quieres dejar una atadura? ¿Quieres dejarla? Pues si quieres dejarla, da el primer paso. Porque hay un poder en el primer paso que es increíble. Das el primer paso. Vas y reconoces, tengo este problema, necesito ayuda. Y lo que haga falta. Voy a ir a un tratamiento, voy a hacer esto, lo otro, lo reconozco. ¿Quieres tener mejor salud? Da el primer paso. Cuídate, o ve a ejercicio, o ve al médico, o a lo que fuese, que alguien te ayude en el proceso de la salud. Pero da el primer paso. Da el primer paso si quieres cambiar de aspecto. Da el primer paso si quieres buscar trabajo.
No, es que yo no voy a salir a buscar trabajo hasta que aparezca el perfecto para mí. Vamos bien. Es que Dios no me dio el trabajo perfecto. Anda, empieza a caminar, empieza a trabajar y verás cómo Dios te va a llevar al lugar que Él tiene para ti. Pero empieza en lo que tengas, en lo que Dios te dé. ¿Quieres formarte? Matricúlate. Esfuérzate. Haz algo. Uno más para Cristo. ¿Sí? ¿De verdad? Dice que no conozco a gente. Ya no tengo muchos amigos, ¿no? ¿Y en el trabajo no hay gente que no conozcas? Es que no sé qué hacer. Tío, cómprate un perro, paséalo. ¿Tú sabes la cantidad de amigos que se hacen con un perro? Ya que no puedes tener bebés, porque o bebés o perros. Así que los jóvenes, tened bebés, por favor, que esos nos tienen que pagar la pensión. Entonces, y los mayores, cómprense un perro. Entonces, ya verás cómo haces amigos. ¿Por qué no? Yo conozco un hermano ya retirado que se dedica a viajar en coche con el ¿cómo se dice? El Uber no, el BlaBlaCar, gracias. Dice, yo lo hago, va siempre de Madrid a Valencia. Lo hago 2-3 veces a la semana, porque aprovecha para predicar el Evangelio. Hay que saberlo hacer. Pero lo hace como un plan y una estrategia. Dice, yo tengo todo el tiempo del mundo y tengo un coche. Y no lo hace por ganar dinero. Que le entrará, pero se va en el coche, gasolina, ruedas, en fin. No es por eso. Porque él no tiene nada que ir a Valencia, no tiene que hacer esas cosas. Lo hace porque tiene un plan. Tiene un plan. Haz algo, pero haz un plan. Y el Señor va a ir dirigiendo los pasos. ¿Qué hicieron los magos? Un plan. ¿Fue perfecto al principio? No. Llegaron al lugar equivocado, no sé si lo sabías. No llegaron a Belén. Pero Dios fue dirigiendo sus pasos. Y llegaron, y como debían de ser gente de alto nivel, fueron recibidos por el rey. El rey no recibe a cualquiera. Y van y consultan al rey. Y el rey consulta a los otros. Y los otros que lo sabían todo no hicieron nada. Porque aunque sabían todo y Dios les habla, a pesar de que Dios les habló a través de las Escrituras, no hicieron nada. Se quedaron en sus casas. Dijeron, qué buena palabra la de Miqueas. Van a hacer en Belén. Y se quedan en sus casas. Por eso si hacemos los planes cada nuevo año y en febrero aún no dimos el primer paso, olvídate. No vas a llegar a nada, a ningún lugar. Ahora, si tú empiezas, y si me equivoco, tranquilo. Porque Dios va a dirigir, a encaminar, a corregir los pasos aunque te equivoques. No pasa nada. Pero eso dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan, aquellos que conforme a su propósito, Romanos 8:28 me ponéis, conforme a su propósito, es decir, conforme a la meta, conforme al plan, son llamados. Es decir, hay un plan, hay un propósito. Entonces, aquellos que caminan hacia el propósito, todas las cosas le ayudan a bien. El término aquí, como sabéis, pero recuerdo, que todas las cosas en griego es sinergizan, es decir, es una sinergia. Lo que está diciendo es, todas las cosas colaboran juntas, dice la Nueva Traducción Viviente, colaboran juntas para que alcancemos el plan. Todas las cosas trabajan al unísono para que podamos alcanzar el plan, el propósito. No para alcanzar que a ti te vaya bien, porque sí, eso no lo dice la Biblia. Es porque estás viviendo la misión de Dios, todas esas cosas. Entonces dices, no entiendo lo que estoy viviendo ahora, no entiendo por qué estoy pasando esta crisis. No te preocupes, algún día entenderás cómo eso trabajó conjuntamente para llevarte hasta donde hoy estás.
mi familia aquí en Lugo, la familia de Ana, llegó a Cristo gracias a que su hermano mayor entró en la droga. Por causa de que su hermano mayor era una persona adicta a las drogas. Fue a un centro de rehabilitación, después de recorrer muchos por Europa, va uno que es cristiano, se convierte y llega con la buena noticia que es cristiano, y ahí, bueno, la historia coincide con la campaña en la que levantamos la iglesia en el año 89, y ahí se empieza a convertir su familia, sus hermanos, su mamá. Y Ana es testimonio de cómo de algo malo surge algo bueno. La bendición que Dios tenía para ella era la salvación. Bueno, y lo mejor estaba después que conocerme a mí y casarse conmigo, claro. Entonces, eso cuenta también. Entonces, porque si no, en fin. Entonces, es decir, si tú haces una fotografía, cuando escuchas a mi suegra hablar de aquella época, una foto, un vídeo de aquel instante histórico, es terrible. Una angustia, una agonía, porque ves que un hijo se te está muriendo delante de tus narices. La droga lo consume y se lo atrapa y tú no puedes hacer nada. Pero todo estaba trabajando para bien. Porque cuando en un momento de desesperación estaba sentada en un sillón, vio una revista que tenía allí, la levanta y ve Centro de Rehabilitación Cristiano, etc. Envía aquí, dice, aquí vamos a enviarlo. Y a partir de ahí se escribió otra historia. Todas las cosas trabajan al unísono para que el plan de Dios, para que tu plan se cumpla. Todo trabaja en tu vida para bien, aunque no le encuentres sentido a lo que estás viviendo ahora. Pues di, Señor, no entiendo qué es lo que estoy viviendo, no entiendo ni por qué lo estoy viviendo, no entiendo por qué sucede, pero tú prometiste en tu palabra que si yo me mantengo en tu propósito, todo va a ayudar para bien. Márcate a fuego eso en el corazón. Es decir, márcate a fuego eso en el corazón, de forma que no estés dando tumbos diciendo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque Dios no me dio un trabajo, dejo la iglesia. Dios no me dio un marido, dejo la... Otros, Dios no me quita el marido, también lo dejo. Todo depende, ¿no? Entonces, a uno no porque no se lo dan, a otro porque no se lo quitan, o al revés, una mujer, en fin. Da pasos. Por eso cuando Jesús habla de los siervos a los cuales el Señor les da diferentes talentos, 5, 2 y 1, al que le da uno, ¿qué es lo que hace? Lo sabemos todos, lo esconde, es decir, no da ningún paso, no toma ninguna acción. Y Jesús le reprende, bueno, en la historia el Señor le reprende y dice, siervo malo y negligente. ¿Por qué? En el contexto, si él hubiese puesto en marcha, si él hubiese hecho algo con eso, aunque hubiera perdido, hubiera sido alabado. Porque no fueron alabados por el éxito, fueron alabados por la diligencia, porque se pusieron a caminar, porque hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando tú te pones a caminar en aquello que Dios te dio, aunque salga mal, aparentemente Dios va a corregir tus pasos. Dios va a corregir tus pasos, y aunque seas torpe, este camino que caminamos, hermanos y hermanas, se llama camino de santidad, y aunque seas torpe andarás por él. Por eso, no abandones, no dejes aquello que Dios te mostró, porque Dios va a enderezar tus pasos. Si caes, te levantas y sigues. Si pierdes, vuelves a empezar. Si te desvías del rumbo, tranquilo, Dios te va a corregir. ¿Quién no ha tenido que volver a empezar en la vida? ¿Quién no ha tenido un desastre en su vida que genera como una bomba atómica y tiene que volver a decir otra vez, lo que haga falta? Tenemos un año por delante y hablaremos en las próximas predicaciones, pero tenemos un año por delante maravilloso, solo queda que tú hagas algo. Por eso,
como iglesia, también tenemos sueños. Pero no nos quedamos solo con soñar. Cuando Dios nos habló ya hace 8 años, el 2017 hasta hoy, 8 años. No nos quedamos simplemente soñando, sino que hicimos planes para alcanzar esos sueños. Hemos estado desarrollando estrategias, una nueva organización, la visión celular, para que todos estén cuidados, para que todos estén integrados. ¿Y qué es lo que? Y en estos años, ¿qué hemos visto? Cómo Dios ha hecho las correcciones, incluso como iglesia. Mira lo que dice 1 Crónicas, capítulo 28. En 1 Crónicas, estoy en 2 Crónicas, perdón. Capítulo 28. El rey David quería construir el templo. Y en ese templo que él quería construir, Dios no le da permiso porque era un hombre de guerra. Entonces Dios le dice que lo va a hacer su hijo Salomón. Entonces cuando el rey David le deja todos los planos hechos, le dice cómo tiene que conseguir los proveedores, la madera que tiene que ir de los cedros del Líbano, bueno, todas las cosas, ¿no? Cómo tiene que llamar a diferentes reyes para que le provean también. Y cuando se despide Salomón, cuando le está encomendando la obra, dice allá en 1 Crónicas capítulo 28, verso 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, manos a la obra. Anímate y esfuérzate, manos a la obra. Y manos a la obra. Por supuesto que todo mensaje de parte de Dios tiene que generar ánimo. Pero esa es la parte que Dios tiene que animarme, tiene que tocar mi alma, tiene que tocar mi espíritu. Pero a mí me toca, no solo vivimos del ánimo, ¿verdad? Me toca ¿qué? Esforzarme. Esforzarme. ¿Y cuándo ves que una persona realmente está animada y se esfuerza? Cuando se pone manos a la obra. Cuando toma y dice, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué es lo que Dios te confió? A Salomón hacer un templo. ¿Pero qué te confió a ti? ¿Qué es lo que te confió? Si eres líder de un grupo pequeño, ¿qué te confió? Pues anímate en este 2025 y esfuérzate y manos a la obra. Y si eres un creyente, un discípulo, mejor dicho, ¿qué te confió? ¿Qué es lo que te confió? Por eso tienes que ir a la acción sin temor a equivocarte. No pasa nada si te equivocas, porque una vez que estás caminando, Dios va a enderezar tus pasos. Dice, intenté esto, pero no logré, lo voy a intentar por aquí, no salió bien, pues ahora lo voy a intentar por este lado. Pues salió bien a la tercera o a la quinta, no lo sé. Pero no estás detenido porque, es que claro, fallé. No tengas miedo en desarrollar los planes. ¿Por qué? Porque Dios dirige tus pasos. No sé si lo entiendes, Dios dirige tus pasos. Mira, el Evangelio de Mateo empieza así. Que el Evangelio no es para los que saben. El Evangelio no es para los que tienen poder. El Evangelio es para los que caminan, para los que buscan. Anecdóticamente, para los excluidos. Mateo mismo era un excluido de los judíos. Era un vulgar y odiado publicano, un recaudador de impuestos que les cobraba a los judíos para dárselo a los romanos. Más odiado imposible. Él mismo sabía que era un excluido. Y cuando Mateo empieza así, muestra claramente cómo Jesús reenfoca. Y el final del Evangelio de Mateo, que todos sabemos, y si no lo sabemos va siendo hora, y porque es el leitmotiv de esta congregación se mueve por este texto, nuestra iglesia, y dice así Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, hay unos hombres adorando, otros medio dudaban, pero Jesús coge a los que adoran, incluso coge a los que dudan. No hay problema en eso, no hay problema en equivocarse, porque Jesús no comisiona a los perfectos. Jesús no está comisionando a aquellos que son increíblemente creyentes, no. Gente que se sabe sostener entre la adoración y la duda, gente que se sabe sostener en momentos donde Dios es glorioso y otros dicen que dudaban, pero no fingieron su fe, no plagiaban la fe de los otros, diciendo, ya que los demás se postran, porque dice que aquí se postraron, proscuneo, dice que se postraron y adoraron. Bueno, yo no creo mucho, pero también voy a postrar y adorar. No, eran honestos en su espiritualidad. Y Jesús dice, a los dos os voy a comisionar. Porque un verdadero adorador, ¿sabes en qué se convierte? Jesús dice, no quiero que estéis todo el día aquí postrados en adoración. Ese no es el plan, señores. El plan no es adorar. Eso lo haremos por la eternidad en el cielo. Hoy aquí el plan no es adorar. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para mandarlos a hacer discípulos. Basta ya de adoración. Ahora quiero enfocaros en el plan supremo de Dios. Hay un plan supremo de Dios, el plan para el cual Dios quiere que tú te conviertas en un adorador. Sí, alguien que es un adorador, alguien que ama a Dios por todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, pero alguien que hace discípulos. Dice, id y haced discípulos. Este es el plan. Y por eso no tienes que tener ningún miedo a empezar lo que sea en tu vida. Cualquier proyecto en tu vida, no tienes que tener miedo. Siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios y siempre y cuando sea para hacer bien a los que te rodean. Si empiezas un proyecto en tu vida donde el único beneficiado eres tú, dudas si es Dios quien está ahí. A los adoradores Jesús los envió. Por eso empieza. ¿Y los envía a qué? Otra vez al camino. A un camino que no estaba escrito. A un camino que no estaba dibujado. Tan solo tenían que empezar a caminar. Empezar a caminar. Los equipó, los formó, los llenó del Espíritu Santo y empezaron a caminar y a ser iglesia y no tenían ni idea. No había un manual de cómo ser iglesia. No tenían las cartas de Pablo, no tenían nada. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Fue encaminando sus pasos. Por eso dice la Biblia, benditos los pies de los que anuncian buenas nuevas. Los pies son benditos en la medida que anunciamos y caminamos, dando las buenas noticias de salvación a los demás. ¿Qué plan tienes este año? Pues puede ser como Herodes, que Dios te habla a través de otros y no escuchar. Puede ser como los escribas, que Dios les habla a través de la Biblia e indiferencia total. O puede ser como aquellos magos, que tal vez no tenían mucha luz, pero empezaron a hacer un plan, que tal vez tardó 90 días, o más o menos, es indiferente eso. Un plan, y Dios se les fue revelando hasta el último momento. ¿Y sabes cómo termina la historia? La historia, fíjate, termina así. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ese es el final. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Que es la forma de, no existe adoración si no abres un tesoro. Adorar implica abrir un tesoro que tienes tú. Pero, y a lo que quiero llegar, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿No lo veis? El Señor dirigiendo sus pasos.
Incluso cuando estaban en peligro porque iban a volver a Herodes, encontramos al niño. Dios dirige sus pasos. No hay nada que temer. No hay que temer ni equivocaciones, ni circunstancias difíciles, porque Dios va a intervenir en tu vida cuando tú empiezas a caminar para que los planes, el propósito de Dios se cumpla. Va a intervenir con sueños, con personas, con circunstancias y todo lo que te va a suceder este año. Todo va a trabajar para que finalmente el plan de tu vida se cumpla. Radio Pax. Radio Pax. Radio Pax.